Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra oportunidad para usted poner su caridad en las manos de los salesianos para formar jóvenes en alto riesgo que pueden ser tomados por la delincuencia y convertirlo en verdaderos azotes de la sociedad. Aquí los forman como verdaderos ciudadanos. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Muy bien. Primero tengo que aclarar un gazapo de ayer, porque siempre se van esos gazapos. Pero cuando mencionaba el caso de República Dominicana, el caso aquel del doctor Salvador Jorge Blanco, el juicio, el asilo, o la petición de asilo y negado el asilo al doctor Jorge Blanco en la Embajada de Venezuela, perdón, año 1987, creo que fue, 87 por ahí. Mencioné el nombre del doctor José Francisco Peña Gómez, que no tenía que caer ahí. Y por mencionar el nombre del doctor Salvador de Blanco, se me escapó un par de veces el nombre del doctor Peña Gómez. Y quiero pedir disculpas porque esos nombres a uno se le confunden tantas cosas, porque son demasiados cifras y nombres y apellidos y todas esas cosas se tiende uno a confundirla. Y más como se hace este programa, en este formato que yo tengo de hacer este programa, que no tengo ayuda visual ni nada, ni material, a menos que sea de una libreta que tengo ahí cuando anoto, las cosas, pero esta vez son hechos que uno menciona y que ayer hicimos ese símil con ese caso de México y Ecuador. Y el caso dominicano, yo creo que cabe el ejemplo que yo puse, me puse todavía a pensar más. Porque ese caso pudo haberse resuelto fácil para el doctor Peña Gómez si el gobierno de Venezuela actúa como ha actuado el de México.
Bien, déle el asilo, que es un perseguido. Incluso, el de Venezuela pudo haber dicho, mire, ese señor no se le ha imputado nada todavía. Él no tiene una orden de arresto, pero él siente los pasos del poder que andan detrás de él. Y pudo haber dicho, bueno, vamos a concederle el asilo. Porque además es amigo de nosotros y es miembro del Partido Revolucionario Dominicano, aliado del Partido Acción Democrática de Venezuela y amigos de Carlos Andrés Pérez, nuestro líder, y de don Jaime Lucinchi, el presidente, y el ex canciller Falcón, gente de muchísimo aprecio y de gente muy querida por el PRD. Y pudieron haber evitado el juicio a Salvador de Blanco, por lo menos mucho tiempo, y él se hubiera quedado como un exiliado en Venezuela, pongamos ese ejemplo. Pero no fue así, porque el gobierno de Venezuela pidió, vamos a revisar, vamos a ver cuáles son los cargos. Decíamos ayer, revisaron y dijeron, no hay crimen, hay delito, por tanto no podemos conceder el asilo. Y yo me puse a pensar, pero entonces los dirigentes del PLD y los amigos del PLD que hoy están en justicia son muy serios, porque ellos debieron haber escogido para la Embajada de México. Si se meten en la Embajada de México y alegan ahí que hay persecución política, obvian el juicio y se meten allí, y López Obrador le hubiera dado el asilo a todos los casos, a todos estos mariscos que hay en justicia actualmente. ¿Por qué? Bueno, porque me están persiguiendo al PLD, y fíjense que coincide con que nada más son los PLDistas que están en justicia. Es decir, el sofisma como escudo de la persecución política cabe. Ahí cabía para los PLDistas haber dicho, miren, nada más a nosotros que nos están persiguiendo. Pero han actuado con seriedad todos los que están en el caso, porque se quedaron aquí, ninguno salió huyendo. Y eso, yo creo que el más culpable de ese caso, además de que hay un hecho muy grave, se sabe, del caso de El Salvador, del Ecuador, pero esa intención del señor López Obrador de brindarle ese apoyo tan rápido a un hombre, a un delincuente, un hombre que está sentenciado a 8 años de cárcel, 4 cumplidos, y luego ante otro juicio que venía por ahí por corrupción también, y con las pruebas tenía que mostrárselas, el hombre decidió asilarse. Pero más que eso, señores, hoy leí yo lo que el antecedente al caso de Glass, cuando el señor Glass decidió entrar en la Embajada de México, y es el caso de la señora María de los Ángeles Duarte. María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Ecuador, ecuatoriana de transporte en el gobierno de Correa, delincuente huido también, huido de la justicia de Ecuador, viviendo por Bélgica. La ex ministra ecuatoriana de transporte en 2023, María de los Ángeles Duarte, condenada a 8 años de cárcel por cohecho, escapó a Venezuela luego de más de 1 año refugiada en la Embajada de Argentina en Quito. Ustedes ven por qué fue que el señor Noboa decidió invadir la legación mexicana, por este antecedente al caso, porque sabía que este se iba también y se iban a ir los 2 delincuentes, porque esta señora estaba condenada a 8 años. Lo que yo veo es que si esa condena hubieran surgido, por ejemplo, de una dictadura, porque fíjense lo que dijo el señor López Obrador, ni Pinochet se atrevió a eso, y es verdad, Pinochet no lo hizo. Pero los dictadores tienden a hacer eso porque nadie le cree a los juicios. Si Pinochet hubiera hecho un juicio, como hicieron juicios falsos
contra adversarios de la izquierda y adversarios de la derecha, quien fuere, lo que no querían el golpe. Esos juicios, nadie cree en un juicio de un dictador, de un régimen dictatorial, porque son juicios viciados. Eso es una realidad. Pero es para que se vea cómo son los intereses. Así pasan esas cosas. Bueno, señores, pero yo pensé que el asunto del avión Tucano era un fake news. Que apareciera un avión con la bandera dominicana de la fuerza y el sello de la Fuerza Aérea Dominicana. Yo pensé que eso era un fake news de alguien por llamar la atención, porque ¿cómo va a salir un avión de esto de aquí para Chile o para Paraguay, que fue donde lo detuvieron? Ese avión, primero, decía uno, no puede, un monomotor, es difícil que salga un avión así, y va un avión de combate, que es un avión diseñado para no movilizarse muy lejos y esas cosas. Ese avión, uno no le dio interés a esa noticia, porque, repito, yo pensé que eso era un fake news, pero hoy me he dado cuenta que la cosa no es por ahí. Ese avión parece que le quitaron las alas, digo yo. Le quitaron las alas y lo llevaron en barco por ahí para una exhibición en Chile. Óigase cómo era el asunto. Una exhibición aérea en Chile. Parece que lo armaron en Brasil y el avión voló para Chile, porque no está tan lejos, me imagino yo, o sería tal vez que lo armaron en Argentina, o yo no sé dónde armaron el bendito avión, el Tucano, o era un Tucano de Brasil que le pusieron la bandera dominicana, tal vez la misma empresa que le vendió los Tucanos aquí, y entonces para hacer una representación de República Dominicana en Chile. Pero esas cosas tienen que investigarse, porque ¿quién autorizó eso? Porque eso es una cosa, un evento privado. Oiga, ¿por dónde que andamos en este país? Oigan, ¿qué gobiernazo tenemos nosotros? Yo he dicho a Luis Abinader que se ponga en lo suyo, que se siente a gobernar en el palacio, que en la calle no se gobierna. Porque esas son cosas, si eso sucedió así, este gobierno no tiene control de lo que está, o mejor dicho, el presidente no tiene control del gobierno. Porque eso es grave. Y de ahí de la Fuerza Aérea, que hagan lo mal hecho, bien hecho, que sepan, porque parece que todavía no van a aprender. Acuérdense de las turbinas que vendieron en Miami en el periodo 2000-2004, pues siempre hay unos tollos ahí. Después fue la compra de los Tucanos y todos esos problemas que eso ha generado, con juicios y todas esas cosas. Pero parece que es difícil aprender, aprender de artes de gobernar. Eso es difícil, parece que es muy difícil. Bien, entonces, vamos a ver. Hay noticias que son agradables. La visita del barco de pasajeros, o ¿cómo que le llaman? Antes le llamaban transatlánticos. A esos barcos ahora son cruceros. Pero esos barcos son interesantes porque 4 o 5 mil personas que viajan en esos enormes buques, si se desmontan miles de ellos en un muelle, donde fuera, en cualquier país, yo creo que es un éxito. Pedernales puede tener todas las críticas que se le puedan hacer, lo sabemos. Pero el hecho de que a Pedernales lleguen 2 barcos como eso, es un éxito como quiera. Porque aquel secarral, como hemos dicho nosotros, que era Pedernales, hay que darle crédito a las autoridades que bajar ahí o hacer atracar 2 barcos de esa categoría ahí con miles de gente y que bajen y vean por lo menos la costa dominicana, ya eso es un éxito. Yo tengo mis dudas con Pedernales, que la planteé aquí, perdón,
por el asunto del agua. He dicho la tensión hídrica que tiene Pedernales y que eso va a ser difícil desarrollar proyectos grandes allí porque no hay agua suficiente. Y dije que están en tensión hídrica y señalé aquí los números y todo, y dije que si la cuenca o todo el área tiene 100 metros cúbicos, 100 millones de metros cúbicos de agua, y la demanda son 112 o 116, hay un déficit. Entonces, ¿cómo se va a suplir aquello? Si no hay suficiente agua allí, las lluvias son más escasas y los acuíferos todavía más escasos y más profundos. Entonces, esa fue mi duda. Pero el hecho mismo de que vengan barcos ahí a Pedernales y vean la costa, o que se acerquen gente de por ahí, vendedores, pequeños artesanos, y lleven cosas que vender, y que la gente que está en esos barcos vea, aunque sea la cara de los pedernalenses, ya eso es un éxito. Hay que felicitarlo. Desde luego hay que auditar esas cosas, porque muchas veces se hace todo aquel teatro o se monta toda esta tramoya y esta escenografía, como digo yo, y se convierte en una verdadera acción onerosa, porque puede terminar eso en una escenografía onerosa o un tramoyismo oneroso también, para hacer ver que las cosas están muy bien. Pero, repito, independientemente de todas esas cosas, el hecho de que Pedernales reciba esos barcos es notoriamente positivo, y eso uno tiene que saludar ese gesto, ese esfuerzo que han hecho las autoridades ahí. Igualmente vi que el Consejo de Ministros del gobierno se reunió para atender el asunto del dengue. Ha sido una inquietud de mi parte, porque uno conoce la situación de tanta gente pobre, humildísima, y tantos daños que hizo esa enfermedad el año pasado, con muertes que todavía no se han podido contabilizar, porque la autoridad no se atreve a dar datos precisos, estadísticas válidas de la situación del dengue en República Dominicana. Pero el dengue ha ido con fuerza, se ha señalado ahí a Sudamérica, principalmente Brasil, en Argentina, en Paraguay, esas zonas ahí muy húmedas y muy tropicales. Y ha habido un ataque brutal del dengue a las poblaciones de esos países, más esas poblaciones que están en las áreas más rurales. Entonces, uno vio la situación que pasó aquí y yo decía que había que ponerle atención a eso. Vi que el Consejo de Ministros le puso atención, que el Ministerio de Salud Pública anuncia que están ya todo un plan para prevenir el dengue y que no brote en la forma brutal que hizo esa enfermedad y que causó muchísimo daño a la población infantil y a adultos y a jóvenes, adolescentes fueron afectados y murieron muchos jóvenes fueron afectados y fallecieron por el dengue. Entonces veo que se va a iniciar un programa de limpieza de patios y de chatarra y cosas de estas en los barrios, principalmente en la zona, creo que de Villa Duarte fue que vi por ahí, no sé si Santo Domingo Este, pero por donde se inicie, y limpiar las ciudades, porque es que la capital está llena de basura también, y todos los municipios colaterales al Distrito Nacional llenos de basura, y las cañadas llenas de basura. Entonces todo eso es un hábitat especial para el mosquito. Yo creo que tenemos que ponerle atención a esa cosa con fuerza. No vale solamente el anuncio, la noticia, que la saludamos y apreciamos que el gobierno se ocupe de eso y que el ministerio esté pendiente de que el dengue es una enfermedad combatible, porque no es que no se pueda combatir el mosquito. ¿Quién ha dicho que no se puede combatir? En tiempos más atrás, en que este país tenía un atraso brutal, había campañas contra el mosquito de la malaria.
porque se fumigaba, pero se fumigaba de verdad, porque el régimen que teníamos era un régimen que cuando decía que había que hacer algo, había que hacerlo, y se cumplía al pie de la letra. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, por lo menos otra buena noticia que parte de las autoridades del gobierno es presentar los estudios, que ya eso se ha hecho en forma, yo creo ya, si le vamos a poner número y fecha a las veces que se ha anunciado esa presa de Joca, son páginas que habría que llenar. Hacer casi un libro o un cuaderno de ellos. Pero, perdón, estamos en tiempos de que hay que explotar los recursos naturales, ayudarnos con la ejecución de esos proyectos, principalmente de riego, que son importantes. Porque hay muchas zonas del país que son tierras fertilísimas, feracísimas. Y son tierras que por falta de agua no se pueden irrigar y por tanto no se puede producir en grande. No sé bajo qué modelo se va a producir en esas tierras cuando se hagan estos proyectos, porque se anuncian estos proyectos, pero al mismo tiempo el gobierno tiene un plan de eliminar la reforma agraria. Incluso yo creo que hasta el instituto lo quieren borrar y hacer otra institución de desarrollo rural, algo así. Pero ha habido un programa de eliminar la reforma agraria. Ya hemos dicho aquí otras veces cómo con este proceso de titulación definitiva lo que se busca es liquidacionismo agrario, liquidar la reforma agraria, una especie de contrarreforma agraria. Ese es el plan del gobierno. Entonces se anuncia la presa de Joca, igualmente con la presa de Sabana Grande, de Monte Grande, que está pendiente de que se hagan la parcelación, que se hagan los canales de riego y
tomas de los acueductos, etcétera. Y se hablan de esas cosas como si fueran cosas sencillas, pero sabiendo uno que este es un gobierno que tiene 4 años ampliando el puente del kilómetro 9 y todavía no terminan eso, para hacer unos carriles, para entrar a Tréboles. Pero bien, hay una compañía en este país que es una compañía seria, Hanson y Rodríguez, que el señor Augusto Rodríguez Gallar, el ingeniero que vive y está muy bien, según se me ha dicho, tiene ya un hombre de 90 y pico de años, debe tener 92, 93 años, el ingeniero Augusto Rodríguez Gallar, un técnico de primer nivel. Y esa empresa parece que ha hecho los estudios de la nueva presa o de la presa de Joca. Porque parece que hay un banco, el Banco Centroamericano de Inversiones, quiere financiar esa. Creo que ellos hicieron unos aportes para Monte Grande, pero bien, si va a Joca, porque Joca es una presa. Tiene el río Tocino, el río Yabonico, el río Joca también. Son afluentes del Artibonito. Pero si se puede hacer una presa con esos ríos del Tocino y el Yabonico en Joca, esa presa, dice Hanson y Rodríguez, que puede tener unos 87 kilómetros de canales de riego, túneles, obras de toma de acueductos de la zona, pero que pueden ser irrigadas 159,000 o 160,000 tareas de tierra. Por eso puse el modelo de explotación, porque se supone que si se hacen canales de riego hay que aplicar la ley de cuota aparte, pero resulta que ya aquí no hay reforma agraria. O habrá que cambiar la ley de cuota aparte y ponerla una ley que los dueños, si se benefician de un canal de riego, los dueños de los terrenos paguen en naturaleza o paguen en dinero el valor de la cuota aparte. Podría ser. Y no entregar tierra, porque ya aquí no hay parceleros, pues ya aquí nadie pide tierra, a menos que usted esté asentado, como usted está viendo, porque ya estos gobiernos, este y el anterior, han precipitado el liquidacionismo agrario. Porque al estar entregando título definitivo con interés electorero de la hora, entonces ahora todo el que está sentado en reforma agraria en una parcela quiere que le den un título definitivo sin probanzas, como lo he dicho ya, que creo que neseo con el tema, de tantas veces que he repetido eso aquí, y de lo que son las probanzas para otorgar un título definitivo a un parcelero de reforma agraria. Debe tener la prueba de que él es un buen productor, como hemos dicho aquí, tener un buen comportamiento hasta como esposo, como marido en la vivienda. Y en la parcela tener un historial de trabajo, un historial de crédito, un historial de pago y un historial de buenas relaciones sociales con los demás asentados. Esas son las probanzas. Entonces, no sé bajo qué modelo se van a explotar aquellos terrenos, repito. Pero el hecho de que se pueda construir esa presa, la presa de Joca, que es una presa que hace mucho tiempo que se ha planeado, veo que esos estudios ahora de nuevo, tal vez pueda haber un interés, pero no creo que este gobierno tenga capacidad para hacer nada de eso, porque este es un gobierno lento para trabajar y no sabe trabajar muchísimo de estas. La gente que tiene al frente el presidente Abinader, al frente de esos proyectos, no funciona, digo yo. Presa de Joca, presa de San Miguel o en el Tamarindo o el dique derivador de Saladilla, que yo me voy por el dique derivador de Saladilla. Yo, Manuel Fermín, como ingeniero agrónomo, estoy opinando. Y la presa de Zanate, hay que hacer una presa en el este, porque ¿con qué es que se va a alimentar el desarrollo turístico de la zona este? Porque los pozos están agotándose y se están salinizando. Los pozos de Punta Cana y Capcana y Bávaro, esa zona allá. Entonces yo no creo que este gobierno tenga capacidad para un tren de trabajo de que en Joca, en Don Miguel, allá en Dajabón, Monte Grande y en el este,
Eso yo lo dudo que este gobierno, eso es escenografía, tramoyismo, electorero y todo para crear un ambiente en la zona de que este gobierno trabaja más que todo el mundo, pero anuncia los trabajos. Hay que hacerlo, no es anunciarlo. Y si usted lo anuncia, fajarse a trabajar, hacerlos. Pero bien, Hanson y Rodríguez es una empresa seria y si están ellos en eso, yo creo en ese trabajo de que por lo menos si se puede hacer esa presa, 18 megavatios podría producir esa presa, 18,000 kilos. Muy bien, pero ¿quién es que va a hacer la casa de máquinas? ¿Quién es que va a hacer todo aquello? Porque es que este gobierno es muy lento, pero bien. Vamos a partir de que estén los estudios ahí. Pero solo irrigar esa zona de Matallaya, ya en la zona de Matallaya, ahí debe haber, es una planicie por ahí. Pero hay una zona al norte de las matas de Farfán que yo conozco muy bien, Carrera de Yegua y toda esa zona ahí. Son tierras muy buenas, muy sueltas, mucha vallabonda porque no hay agua. Algunos bolsones de agua aparecen, unos, diríamos una especie de manantiales pequeños. Yo recuerdo que compraba arroz ahí. Llegamos a comprar arroz y maíz en algunos bolsones que se podían sembrar ahí. Y le comprábamos a los agricultores para Inespre. Pero Carrera de Yegua es un excelente terreno, una planicie prácticamente, todo ese norte de las matas de Farfán. Entonces ahí hay mucha tierra todavía que debe ser irrigada, en Pajonal también, la zona de Pajonal. Pero más allá, más hacia el oeste, diríamos, la zona de Matallaya y todo allá en Elías Piña, si esa presa se pudiera hacer, pero que le digo al gobierno, esto yo creo que es el anuncio, debe ser el anuncio 24 de la presa de Joca. Ojalá le puedan encontrar un financiamiento adecuado a ellos y que se puedan iniciar los trabajos de la presa de Joca. Excelente. Bueno, entonces, señores, pero sigue esa tala, sigue la tala del bosque político. Ya no solo el señor de Santo Domingo Norte, que ya eso no es un transfugismo puro y simple, ya lo de él en sí es saltimbanquismo político, es un saltimbanqui, porque el señor Guzmán, yo no sé cómo llegó al PLD, de dónde llegó, pero del PLD saltó para la Fuerza del Pueblo, y de la Fuerza del Pueblo salta ahora, que no se sabe, no ha dicho a dónde que va, pero todo el mundo entiende que va para el gobierno, porque estos no son saltos o cambios ideológicos. Ahí se mueven ofertas, prebendas, bonos, etcétera. Y esas cosas, no sé hasta dónde, como hemos dicho nosotros, hasta dónde va a llegar el gobierno con esa tala hacia la oposición. Vimos también que hasta en Samaná toda una directiva de la Fuerza del Pueblo se fueron de Ocoa, de Constanza, por todos los pueblos. Que yo decía ayer, yo no sé, tendrán que montarse un gobierno paralelo. El señor Abinader le quedan dos salidas. O monta un gobierno paralelo, una suerte de diarquía, un gobierno paralelo con todos esos 26 o 27 partidos y movimientos que le apoyan. Todo este transfugismo que se ha prosternado, hincado todos estos dirigentes a cambio del becerro de oro, ese becerro de oro que fue, ¿cómo era que le llamaban los israelitas eso? Eso fue cuando los israelitas no le hacían caso ni a Moisés. Dios, Yahweh, creo que era que le llamaban los judíos. Pero eso es bíblico, el becerro de oro. Pero sigue la tala, una tala fuerte, porque estamos viendo que prácticamente son directivas que se desmontan y se van y todo el mundo para el gobierno. Entonces, ¿dónde es que el gobierno va a meter a esta gente? Hay que ser un gobierno paralelo de nóminas. Y el presidente, que ofrece mucho y cumple poco, yo no sé cómo le va a cumplir a toda
a toda esta masa de tránsfuga, de gente que ha salido de sus partidos y se ha ido a acomodar a las cómodas sillas del gobierno nacional. Hay que esperar. Vamos a esperar, vamos a ver qué va a pasar. Yo pienso que la situación no va a ser fácil para el gobierno, porque eso va a terminar muy mal cuando vengan las calamidades que van a venir después de la reelección del presidente, porque el presidente parece que ya es imbatible, porque todo el mundo está cogiendo para el gobierno, como dice. Pero hoy, Leonel Fernández estuvo en un programa de televisión que se llama El Despertador, programa que se pasa en el Canal 9, en las mañanas. El presidente Fernández, un hombre muy sereno, siempre he dicho yo, se sabe los temas, lo plantea con claridad, con exactitud, y Leonel Fernández es un hombre muy prudente. Habla suave, pero habla claro, repito, y se sabe los temas. Habló de su presencia en Dajabón, muy certero. Dijo que fue a Dajabón porque vio que el gobierno, ninguna autoridad del gobierno le respondió a la Amnistía Internacional y a la ONU, o principalmente a Amnistía, pero a la ONU también, porque el ACNUR planteó también la situación de los haitianos y del racismo dominicano y que nosotros estamos obligados a recibir haitianos en este país como refugiados. Leonel dijo que fue a Dajabón porque es un sitio emblemático donde precisamente se han surgido los principales problemas de tipo diplomático con Haití por el asunto del canal. Y hizo allí una proclama llamándole la atención a Amnistía y diciendo que este país es un país libre e independiente, pero se hizo acompañar de dos ex generales del ejército también, fue notorio, el general Soto y el general Candelier, porque Candelier fue policía, pero en sí él es un guardia. Candelier es guardia, porque él del ejército fue que lo llevaron a la policía, pero él es un guardia, un general de la guardia. Entonces, dos generales, muy emblemático eso, que Leonel fue allá, a la frontera, hizo su planteamiento. Entonces, él motivó su alocución de allá, haciendo hincapié en el derecho que tenemos nosotros como país independiente, de que nadie puede venir a trazarnos líneas a nosotros. Sabemos que el presidente Fernández no se quiso referir tal vez a lo que hizo Blinken, que llamó el jefe del Departamento de Estado, que nosotros dijimos aquí que ese señor no llamó para dar la gracia. Porque incluso el único país que ha dado la gracia es Estados Unidos, según el presidente dominicano o el gobierno dominicano. Porque los demás no han dado la gracia. Fue Estados Unidos el único que se sintió agradecido porque le ayudamos a sacar a su gente de Haití. Pero uno sabe que eso es un ardid, que eso no es verdad. Como dijimos nosotros aquí desde el principio, que por lo menos eso es lo que es mi opinión. Que no es verdad que Blinken iba a llamar para eso. Que Blinken llamó para que no le dejen salir haitianos de aquí para allá y que de allá para acá se lo dejen entrar. Porque ellos lo que no quieren son los boat people, como hemos dicho nosotros 1000 veces aquí. Y por años. Pero el presidente Abinader y su gobierno niegan todas esas cosas. Pero yo le voy a decir lo siguiente. El presidente Abinader que pise fino con ese asunto, porque si deja instalar oiga presidente, un campamento de refugiados que se instale en este país con el nombre de campamento de refugiados, este gobierno, si repite el gobierno en reelección, el gobierno, digo yo, será derribado. Óigalo bien, presidente Abinader, porque el pueblo dominicano se va a levantar. Alguien lo convocará
Yo no sé quién lo va a convocar. Pero si el gobierno de Luis Abinader acepta un campamento de ONU aquí para refugiados haitianos en la condición de refugiados y de acomodar a esa gente aquí, ese gobierno va a ser derribado, digo yo, porque va a haber no una poblada, no. Este país se va a levantar ante una ignominia como esa, ante un robo de la soberanía nacional. Eso no puede suceder. Oigan bien, presidente Abinader. Pero, repito, Leonel Fernández no se refirió a eso, porque usted no puede entrar en especulación. El gobierno no ha dicho la verdad, pero ha dicho su verdad, que es que Blinken llamó para dar las gracias. Y uno sabe que esa gente no llaman para eso. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hemos señalado que Leonel Fernández, el presidente Fernández, estuvo esta mañana en el programa El Despertador. Entonces, se refirió a eso que acabamos de comentar sobre la presencia en Dajabón y su respuesta a lo que él entendió, que hubo casi un silencio oficial ante solicitudes o denuncias o acusaciones tan graves como la que nos hizo Amnistía Internacional, que es una ONG, repito, que tiene muchísima representación y la oyen, pero que tiene un eslogan que dice que ellos nacieron para hacerle rendir cuenta a los poderosos. Y yo digo, hacerle rendir cuenta a los poderosos de los países débiles, porque con los fuertes no se meten, porque a Putin no se atreven a llegar de Putin, ni a Francia, ni a Inglaterra, con aquellos campamentos que lo debandaron a tiro y con fuego, como dice, pégale fuego a toda esa chabola y que vuelen esos romaníes y todos esos refugiados subsaharianos y de la Asia Central y Asia Menor, que hay en Medio Oriente y todo. Es para afuera que van y lo sacaron. Bueno, Amnistía, eso se le respondió según Leonel Fernández. Pero en el programa, como hemos dicho que Leonel Fernández es hombre de palabras suaves, serenas, un hombre de palabras
clara, porque sabe los temas, pero siempre Leonel muy educado, como se dice. Y en forma educada le dijo a la dirección del PRM, principalmente al presidente y al señor Paliza, le dijo mentirosos. No usó el término que yo estoy usando. Pero, ¿por qué? Con malvelado disimulo, digo yo, tuvo que decirle, porque Paliza y el propio presidente Abinader ayer en la semanal decía que ellos están cumpliendo con la entrega de los dineros a los partidos políticos cuando a ellos no le dieron el dinero y se lo negaron a ellos, al PRM. Entonces Leonel Fernández le respondió diciendo que en el 16 fue cuando el PRM participó en las elecciones, porque y es verdad, el PRM no había ido a elecciones desde el 2002, en el 2012 fue el PRD que fue a las elecciones, pero ese PRD después de ahí se dividió y se crearon el PRM. Pero el PRM no había, era un partido que se sabía que era mayoritario porque tenía más de un 5%, pero no lo había aprobado en las urnas. Por tanto, no le tocaba el 0.5%, porque no era un partido mayoritario registrado como mayoritario. De hecho, se repite, lo era porque todo el mundo sabe que esa formación política se creó de una salida del PRD y fue una salida que a todas luces se veía que era más de un 5%, pero fue lo mismo que pasó con la Fuerza del Pueblo. Todo el mundo sabe que salía más de un 5% de ahí, pero bien. El señor Leonel Fernández respondió con eso. Por tanto, el presidente y Paliza, el presidente del PRM, estaban hablando en forma equivocada, errada, porque no es verdad que se le negó dinero. El dinero no se le entregó porque ellos no tenían las pruebas de ser un partido grande, porque todavía el PRM no había ido a elecciones. Cuando se presentó a elecciones fue en el 16 y ahí se demostró que era un partido grande. O mejor dicho, mayoritario, un 37%, creo yo que fue que obtuvo la candidatura de Abinader ahí. Creo que fue un 37%, algo así. Entonces, eso fue una respuesta de Leonel Fernández a esa situación que había planteado el presidente, que es una pena que el presidente lo pongan a hablar mentiras o hable mentiras en cosas como esa, no agrede, quizá que el presidente no quiso decir eso, obviando eso agrede. Es posible que lo obviara porque no se dio cuenta de esa inadvertencia, vamos a llamarle así, que él tenía, porque el partido no estaba constituido, pero no estaba aprobado, como se dice, en elecciones, porque de las elecciones que se tiene que salir con la prueba, como dicen, con el acta de nacimiento de partido grande o partido mayoritario. Bien, esa fue una de las puntualizaciones que hizo Leonel Fernández, pero hizo otra puntualización sobre la ley 169, porque surgió una pregunta sobre el problema de la apatridia, de esa denuncia de amnistía, que nosotros generamos apatridia, que somos racistas, pero este es el país más raro. Nosotros somos racistas para los haitianos, pero no somos racistas para los cocolos, porque a nosotros nos encantan los cocolos y somos todos amigos y nos encantan los cocolos. A nosotros somos amigos de todos los cocolos y nuestros líderes peloteros y líderes, ¿cómo se dice?, científicos, incluso médicos, ingenieros, cocolos. Y los cocolos son gente que se han llevado siempre muy bien con los dominicanos. Y son nigérrimos, como los haitianos. Pero la cultura cocola no es la cultura tribal que tienen los haitianos, que comen gallo y comen lechones y comen cosas de esas crudas y la carne y la sangre y se comen los ratones y hacen cualquier cosa y comen niños. Pero los cocolos no son de eso, no son así.
Entonces, con esa ley, Leonel Fernández dijo que aquí no hay apatridia, porque si usted es extranjero y nace en República Dominicana, usted tiene sus padres que tienen que irlo a declarar como hijo de padre y madre de donde sean los padres y las madres. Si en este caso son haitianos, ustedes son haitianos. Entonces usted no es apátrida, usted nació como haitiano en República Dominicana. Pero la Constitución, la vieja, no la del 10, la vieja decía que usted era un extranjero en tránsito en República Dominicana, usted no tenía derecho a tener la nacionalidad, y todos los haitianos que estaban aquí siempre entraron en tránsito, pero se quedaron, pero eso no borra el tránsito. Que usted se quede a escondida o porque la autoridad no lo ha repatriado. Porque usted puede evadir las repatriaciones escondiéndose y haciendo muchísimas cosas. Pero eso no valida porque usted habla español y porque usted lo conocen en el barrio y el muchacho nació ahí y yo no sé hablar patuá. Si usted no sabe hablar patuá, ese es su problema. Pero la Constitución de la República dice que usted no es dominicano, que usted es hijo de haitiano. Entonces la ley 169, ¿qué fue lo que pasó? Que con una señora le expidieron, falso o no, o a cambio de dinero por soborno, o un dominicano malo, traidor, en una oficialía de esta le expide un documento de acta de nacimiento a un niño, hijo de 2 haitianos ilegales. Le dan una acta de nacimiento, sea o no por soborno, pero es un documento que lo expidió un órgano oficial. Entonces, eso generó un problema que la Constitución misma y la sentencia 168.13 previó que lo que estaba en esa situación. Había que crear una ley, se creó la ley para fines de facilitarle la nacionalidad a esos pseudo dominicanos que estaban en esa condición de que no eran dominicanos, pero tenían documentos expedidos por el gobierno dominicano o por el Estado dominicano, mejor dicho. Y eso fue lo que se hizo. Y Leonel Fernández lo explicó muy claro eso también, fue muy preciso con eso. Pero fue una presentación donde él pudo decir todas sus cosas, las preguntas fueron muy bien formuladas, la respuesta de Leonel, lo único que yo puedo decir de este caso es que Luis Abinader y el señor Abel, en ese debate que se va a hacer el 24, deben estar bien preparados porque Leonel Fernández es un hombre, repito, que se sabe los temas, sabe exponer, sabe manejarse. Todas las respuestas que dio hoy fueron muy precisas, muy concisas, bien claras, y eso es un aval que le favorece para fines de ese debate. En el debate las respuestas tienen que ser bien, como se dice, bien hechas, bien respondidas, y creo que eso le favorece a Leonel Fernández en ese aspecto. Vamos a ver cómo van a pasar las cosas. Ese debate está planeado para el 24 de abril y el pueblo va a estar pendiente de ello, indudablemente. Así que solo resta esperar para ver qué va a pasar aquí con ese asunto, pero sí digo que en el despertador la presencia de Leonel Fernández fue bien recibida. Parece que he visto buenos comentarios. Leonel no es hombre de acrimonias, no es hombre de púas vengativas, y lo demostró con el caso de Guzmán, el síndico, el alcalde de Santo Domingo Norte, que Leonel Fernández le dijo que le deseaba una feliz estadía donde fuere como político, que respetaba eso, que no fue una sorpresa para él, que él no sabía que el señor Guzmán tenía esas intenciones de irse de la fuerza, de abandonar la fuerza, y que le deseaba éxito en su nuevo proyecto. Es decir, que Leonel no es un hombre de acrimonias, como hemos dicho, ni de púas vengativas, ni de odios gratuitos.
Hay que decir eso en beneficio de Leonel Fernández. Vamos a esperar, pero para el debate, repito, tiene que estar preparado Luis Abinader y el propio Abel tienen que estar preparados a ese nivel, porque Leonel Fernández tiene muchos recursos con los cuales salir exitoso en un asunto como este. Bueno, ya tengo señas de que tengo que ceder al tiempo porque ya no podemos seguir más. Gracias por su atención. Será hasta mañana que tenemos otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.